La casa de las moscas. Las palabras de mi abuela Lisa resonaban en mi mente, incluso cuando su tono severo se desvanecía en la distancia del tiempo. Me había criado para soñar en grande, pero también para temer a la casa de las moscas, una pesadilla en la que las almas pequeñas se convertían en insectos atrapados en un lugar sombrío. La educación finlandesa de mi abuela la hizo sincera y firme, y sus historias me llenaron de miedo y asombro. Cada noche, cuando era niño, las visiones de la casa de las moscas me perseguían en mis pesadillas. Lisa había tejido un mundo aterrador, una casa lúgubre donde las moscas se reunían en una nube oscura en busca de una transformación. Había habitaciones inquietantes, estanterías llenas de libros a medio escribir, una cocina donde la comida desechada se descomponía y una bodega donde los cuerpos se enfriaban. Las otras habitaciones eran un misterio, demasiado numerosas para explorar. Mientras crecía, comencé a alejarme de las palabras inspiradoras de mi abuela. Los sueños que me había inculcado parecían cada vez más inalcanzables, como sombras en la noche. Dejé de creer que todos podían ser astronautas o millonarios, y las palabras de aliento se desvanecieron en el murmullo de la vida cotidiana. Pero a pesar de mi escepticismo, las historias de Lisa sobre la casa de las moscas nunca desaparecieron por completo. Se aferraron a mí, como fantasmas del pasado. En las noches oscuras, cuando el mundo se sumía en el silencio, volvían a mi mente. La casa lúgubre, las moscas y el temor de perder mi humanidad me recordaban que los sueños, incluso los más grandes, a menudo esconden un lado siniestro. La muerte de mi abuela marcó un punto de no retorno en mi vida, un punto en el que las voces alentadoras que me habían guiado se desvanecieron en el eco del abuso cotidiano. Mi transición a la adultez fue un declive constante, una lucha por encontrar mi lugar en un mundo que parecía empeñado en rechazarme. A pesar de mi desempeño académico decente, fracasé miserablemente en mis intentos de acceder a la educación superior. En mi ciudad natal de Finlandia, las oportunidades de empleo eran escasas y mientras mi familia se alejaba, me encontré sin ataduras. Maldije mi destino y me fui, como si estuviera arrojando mi vida a la casa de las moscas de la que tanto había oído hablar. Mi viaje me llevó a Suecia, donde encontré trabajo como guardia en el Instituto Real de Tecnología de Estocolmo. Era un trabajo nocturno, rutinario y sin emociones, pero al menos era estable y bien remunerado. A lo largo de los años, mi confianza se desvaneció. Mi vida amorosa fue un desastre y mi compromiso se rompió. Mi modesto apartamento de una habitación se convirtió en mi único refugio mientras veía a mis colegas avanzar en sus carreras. Mis noches se volvieron monótonas, patrullando los mismos pasillos una y otra vez. Interrogaba a estudiantes borrachos y cerraba puertas en vano. Cada hora de patrulla era como una condena, un Sísifo moderno luchando contra un destino cruel. Mi esperanza se desvaneció y la sombra de la casa de las moscas acechaba en mi mente, recordándome que incluso los sueños más grandes pueden convertirse en pesadillas interminables. Mi vida en el Instituto Real de Tecnología de Estocolmo se convirtió en una monótona pesadilla. La ética de trabajo de la que solía estar orgulloso comenzó a erosionarse. Era finales de septiembre y los estudiantes regresaban para un nuevo semestre. A estas alturas, conocía a la mayoría de los custodios y profesores, pero en esa noche en particular me sentía mentalmente agotado. Sin intención de hacer el más mínimo esfuerzo, me sumergí en Reddit, deslizando mi dedo por la pantalla en busca de distracción. Navegaba sin rumbo por subreddits recomendados, revisando mis suscripciones una y otra vez. Mi mente anhelaba tonterías para escapar de la rutina. Fue entonces cuando me topé con un título que se grabó en mi mente de manera inquietante: ¿sobrevivirías a la casa de las moscas? Al principio, pensé que era una discusión sobre un libro o una película, tal vez un juego de rol virtual, algo que se hacía en situaciones de invasión alienígena. Pero al abrir la publicación, quedé atrapado por una imagen que se cargaba lentamente en la aplicación. Mis expectativas se desmoronaron cuando resultó ser un anuncio de una aplicación de citas. Sin embargo, los comentarios debajo de la publicación capturaron mi atención de inmediato. Una avalancha de respuestas repetitivas llenaba la sección de comentarios. Más de 40 voces diferentes,
todas unísonas, no sobreviviría a la caza de las moscas. Nunca en mi vida había conocido a nadie fuera de mi familia que hubiera oído hablar de ese término. Pero ahí estaba, mi propio nombre de usuario, que apareció de manera automática, como si fuera una respuesta que se esperaba de mí. Apagué mi teléfono y aceleré el paso para terminar la ruta. Había algo en esa publicación que evocaba los relatos de mi abuela. La sensación de temor que me provocaba era tan vívida que podría haber jurado haber estado en la casa de las moscas. Casi podía visualizar el estudio con los libros a medio escribir y la cocina en estado de putrefacción. Si hubiera sido un hombre talentoso, podría haberlo plasmado en un cuadro, pintado las sombras de la decadencia o incluso transformado esa desolación en poesía. Pero no, esa no era la ocupación de una persona de mente pequeña, como solía decir mi abuela Lisa. En cambio, terminé mi ruta nocturna y volví a mi hogar con la primera luz del amanecer. Lo último que recuerdo es haber ingresado en la planta baja de mi complejo de apartamentos. Dos sombras siniestras se deslizaron detrás de mí y antes de poder reaccionar, un brazo frío se enrolló alrededor de mi cuello. Algo húmedo y asfixiante se presionó en mi rostro, mientras luchaba desesperadamente. Golpes cayeron sobre mi nariz, nublando mis ojos con lágrimas ardientes. Unos desconocidos me alzaron del suelo, mis piernas colgaban impotentes. A partir de este punto, la memoria se vuelve borrosa. Una tenue percepción de una gran caja oscura surgió en mi mente. Dentro de ella había otras personas, al menos 4, incluyéndome. Estábamos desnudos y desorientados, en medio de la oscuridad opresiva. Un hombre lloraba, y en algún rincón, sospeché que otro yacía sin vida. La piel de mis muslos rozaba con el frío de un cadáver. Mis ojos, empañados por las lágrimas debido a mi nariz fracturada, apenas podían captar destellos de lo que nos rodeaba. La caja exhalaba un olor químico extraño, ni cloro ni amoníaco, sino algo intermedio, que se filtraba en el aire y me hacía sentir como si mis pies estuvieran siendo devorados por hormigas invisibles. Estábamos atrapados en una pesadilla sin fin, sumidos en la oscuridad y la incertidumbre más espantosa. Creo que estaba en un estado de duermevela cuando las puertas se abrieron de golpe, revelando la presencia de hombres armados. Portaban uniformes oscuros y armas automáticas, sus rostros ocultos bajo máscaras frías. Rápidamente, me sometieron, atándome las manos con unas cuerdas de plástico que cortaron mi carne y forzándome a abrir la boca de par en par. Un protector de mordeduras del tipo que utilizan en el dentista se interpuso entre mis dientes, evitando que lo cerrara. Fui el primero en ser sacado de la caja, arrojado bruscamente al suelo. La caída fue dura y un fuerte golpe en el brazo me arrancó el aliento. La humedad del suelo empapó mi ropa mientras luchaba por respirar, la boca adolorida por el incómodo protector dental. Los hombres armados continuaron sacando a las demás personas, que caían junto a mí en un torbellino de confusión y dolor. Una tenue luz solar penetró por una pequeña rendija en la puerta del sótano, apenas suficiente para distinguir las sombras que nos rodeaban. A lo lejos, los hombres armados hablaban en un idioma desconocido. Alguien de la esquina más alejada de la caja fue ignorado y dejado fuera cuando cerraron las puertas, dejándonos en completa oscuridad. Quizás, después de todo, estaba muerto. Solo podía vislumbrar la silueta de una mujer de mediana edad, sus ojos se movían nerviosos y una fina línea de sangre fluía desde su frente. Parecía haber sufrido una caída terrible. Con dificultad, me puse de rodillas, tratando de encontrar mi equilibrio en el oscuro sótano. Un extraño ruido, como el crujido de una esfera de confeti rodante, resonó desde el otro lado de la habitación, donde apenas se podía distinguir una figura. Esa figura resultó ser un hombre de mi misma edad, cuyos pasos resonaban en el silencio opresivo. A medida que el susurro se aproximaba, una explosión de actividad convulsionó el ambiente. De repente, se hizo evidente el origen del crujido inquietante: moscas. Un enjambre de moscas, tan denso que parecía formar una masa líquida, con millones de alas frágiles rozándose entre sí en un bullicio cargado de anticipación. Tan pronto como tocaron al hombre, surgieron de él en un frenesí incontrolable. Desde mi posición en la única fuente de luz disponible,
pude observar el rostro de la víctima, ahora cubierto por miles de moscas que se abalanzaban, forzándose en su boca abierta, sus orejas, sus ojos y su nariz. El enjambre, movido por un propósito oscuro y único, se adentró sin piedad en sus orificios y cavidades. Escuchar a alguien ahogándose en 1.000.000 de moscas es una experiencia que perseguirá mis pesadillas por siempre. El pánico se apoderó de mí y tropecé en la oscuridad, chocando contra un estante y rompiendo accidentalmente mi protector dental. Lo escupí y pisé algo afilado, pero no podía detenerme. La mujer de mediana edad seguía al acecho justo detrás de mí. Podía escuchar las moscas propagándose por la habitación, como si buscaran desesperadamente más víctimas. Finalmente, llegamos a un tramo de viejas escaleras de madera. Me incorporé, sintiendo como mi estómago amenazaba con salirse de mi pecho. Mi cuerpo se rendía ante la adrenalina, sumiéndome en un estado de frío y calor simultáneo. Cuando alcancé la cima de las escaleras, el zumbido omnipresente lo inundó todo, ensordeciendo mis pensamientos. Aullando en desesperación, mordía una mosca que intentaba infiltrarse en mi boca, recordando las palabras de la abuela Lisa: harán cualquier cosa para volver a ser humanos. No sé cómo logré romper la puerta. La atacaba con frenesí, usando mi propio cuerpo como ariete. Mi brazo y hombro quedaron llenos de astillas y cortes en el proceso, pero la vieja puerta de madera en la parte superior de las escaleras finalmente cedió. En ese preciso momento, la mujer de mediana edad me alcanzó y ambos entramos a tientas en un comedor antiguo que parecía haber permanecido sin cambios desde principios de la década de 1930. El comedor, atrapado en una atmósfera de pesadilla, presentaba un aspecto macabro y decadente. Un simple jarrón de metal yacía sobre la mesa de comedor, cubierta por un mantel tejido a mano, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Cuando escuché a la masa de moscas escalando las escaleras, mi instinto de supervivencia se apoderó de mí. Agarré el mantel y, con manos temblorosas, lo arrojé sobre la puerta rota. Tenemos que bloquearla. Encuentra algo, cualquier cosa. Grité con dificultad, sintiendo el dolor en mi mandíbula causado por el protector de mordeduras. Debía impedir que lo que acechaba en el sótano subiera. Fue una vista extraña ver a esa desconocida mujer desnuda, aún luchando por quitarse el protector de mordeduras. Emitía chirridos de pánico, como un animal herido, mientras con sus manos atadas intentaba desesperadamente encontrar algo para bloquear la puerta. Algunas moscas lograron colarse, pero las aplasté con determinación. Cubrí el ojo de la cerradura con el pulgar, impidiendo que más insectos ingresaran. La mujer regresó con un puñado de ropa húmeda y apolillada. Afortunadamente, su humedad la hizo adherirse mejor a la puerta, fortaleciendo nuestra defensa improvisada. Luchamos con lo que teníamos en la habitación, sellando la puerta lo mejor que pudimos y matando a la mayoría de las moscas intrusas. Habíamos aplastado al menos 4 de ellas contra mi propio rostro en el proceso. Permanecimos en silencio, jadeando por el esfuerzo, mientras yo le ayudaba a quitarse el protector bucal. La temperatura de la habitación había descendido notablemente y no podía apartar la mirada de la puerta bloqueada. El zumbido persistente llenaba la estancia, como si todas esas pequeñas vidas estuvieran dispuestas a cumplir su propósito a toda costa, sin importar las consecuencias. Nos ayudamos mutuamente con las tiras de plástico, improvisando prendas de vestir con los escasos recursos que encontramos en esa oscura habitación. La mujer recogió un antiguo vestido beige de verano del suelo, aunque un tanto grande para su menudo cuerpo, era una adición necesaria para protegerla del frío. Mis manos hallaron un viejo par de pantalones de vestir y un par de camisas maltrechas que ya no servían para vestir, pero que podían aportar algo de calidez con su tela rota y andrajos. ¿Estás bien?, le pregunté con preocupación, notando la ansiedad en su mirada. Sí, creo que sí. No hice nada. No deberíamos estar aquí. Su voz temblaba mientras trataba de comprender la pesadilla que estábamos viviendo. Yo creo que nadie debería estar aquí. Frente a nosotros, una puerta arqueada se alzaba, invitándonos a explorar el misterioso rincón de la casa. Tras cruzarla, supe de inmediato lo que aguardaba al otro lado: era el estudio.
Este estudio, igual que aquel en la Casa de las Moscas, estaba repleto de obras a medio escribir y sueños rotos. Aquí, los talentos marchitos y las aspiraciones inalcanzadas se apilaban en estanterías que se extendían hasta el techo. El mobiliario antiguo incluía un gran escritorio de cedro cubierto de polvo y desorden, una máquina de escribir con hojas de papel amarillentas y una multitud de primeros borradores y notas dispersas. Me sentí abrumado por una sensación de déjà vu. Este lugar era idéntico a como lo recordaba, desde las estanterías llenas de promesas rotas hasta las alfombras desgastadas que no coincidían. Mi abuela solía decirme que este estudio era como un sepulcro de ambiciones, un lugar donde las almas insatisfechas yacen en registros a medio escribir, esperando en vano una redención que nunca llegará. La mujer, impaciente y ansiosa, se dirigió hacia la ventana, mientras yo cerraba la puerta del estudio tras de mí. Comencé a sellar los bordes de la puerta y las mirillas con trozos de papel del suelo, consciente de que nuestra seguridad era precaria en esta antigua casa que parecía desmoronarse con cada minuto que pasaba. Mientras la mujer hablaba, una sensación de desesperación se apoderaba de nosotros. El temor se reflejaba en sus ojos mientras miraba por la ventana. Afuera, se extendía un pantano oscuro y ominoso, un panorama que parecía haber sido arrancado de una pesadilla. Como si las palabras de mi abuela resonaran en mi cabeza, sabía que este lugar era lo que temía, lo que nunca creí posible. No hay nada, murmuró la mujer, su voz temblorosa. Solo pantano. La casa de las moscas no puede estar aquí. A medida que se acercaba a mí, parecía tambalearse, como si la realidad misma se tambaleara bajo el peso de lo inexplicable. Chasqueó los dedos delante de mis ojos, como si tratara de arrancarme de un trance. Presta atención, dijo con urgencia. ¿Sabes dónde estamos? Asentí con la cabeza, aunque dudaba de mis propios sentidos. Este lugar era surrealista, como un cuadro macabro que había cobrado vida. La Casa de las Moscas, un sitio que siempre consideré una invención de la imaginación de mi abuela, estaba aquí, en carne y hueso, o al menos eso parecía. Ella continuó hablando, sus palabras revelando un temor compartido. Solo sería cuestión de tiempo antes de que las moscas encuentren un agujero de ratón para seguirnos. La idea de que las moscas, como almas inquietas, estuvieran al acecho, esperando atraparnos, me llenó de inquietud. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna salida, alguna forma de escapar de esta pesadilla. La cocina está abajo a la izquierda, pero no podemos ir allí, explicó. Es donde se reproducen, como decía mi abuela. La comida vieja y podrida las atrae, y de ahí emergen como parte del enjambre. Sabía que tenía razón. Las historias de mi abuela se mezclaban con la realidad de este lugar retorcido. ¿Pero dónde más podríamos ir? El pantano se extendía infinitamente afuera, y la casa parecía una trampa en sí misma. Creo que hay un ático, también están los dormitorios, los baños y el pasillo, dije, luchando por encontrar una solución. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de aquí? La mujer, llena de incertidumbre, miró por las ventanas del estudio mientras yo avanzaba hacia el pasillo adyacente. Algunas moscas se arrastraban por las paredes húmedas de la cocina, pero parecían indiferentes a nuestra presencia. En lugar de atacarnos, simplemente se agrupaban, buscando las manchas húmedas en el papel tapizado deteriorado. La única vía para acceder al segundo piso parecía estar en el otro extremo de la casa, en el lado opuesto del pasillo. No teníamos muchas opciones y sabíamos que debíamos explorar los oscuros rincones de esta casa maldita en busca de una salida. Nuestra situación se volvía cada vez más desesperada. No teníamos más opciones que explorar las áreas que nos aterraban, la cocina y el comedor. Ninguna de las dos parecía segura, pero quedarnos en el estudio no era una opción viable. El aire húmedo y frío del pantano nos helaba los pies, lo que sugería que no podríamos avanzar muy lejos afuera. Regresé al estudio, donde la mujer levantó un dedo en señal de silencio. Desde el comedor llegaban pasos y un zumbido inquietante. Inicialmente, pensé que el hombre del sótano había sobrevivido de alguna manera, pero eso era imposible. Había escuchado cómo las moscas se habían adentrado en sus pulmones y su destino estaba sellado.
Nuestras opciones eran limitadas y de alguna manera tendríamos que atravesar la cocina. Nos detuvimos en el pequeño pasillo que conectaba ambas habitaciones y cuando cerré la puerta del estudio, el hombre del sótano irrumpió por la puerta con un crujido escalofriante de bisagras. Tenía los ojos completamente ennegrecidos y la boca abierta por el protector de mordeduras. Las moscas se derramaban de cada uno de sus orificios, como tuberías con fugas, mientras su estómago hinchado se movía como un saco de gusanos. Era una visión que desafiaba toda lógica y cordura. Las moscas estaban tan desesperadas por sentirse humanas que nos vestirían con su macabro traje si teníamos la mala fortuna de encontrarnos con ellas. La idea era tan aterradora que estuve a punto de vomitar, pero la mujer me agarró del rostro con firmeza y me miró a los ojos. «No lo hagas», susurró con urgencia. «No seremos como él». Decidimos que, si teníamos que atravesar la cocina, debíamos pasar desapercibidos, camuflados por el espantoso olor a podredumbre que la impregnaba. Agarré un poste de cortina roto de una ventana y nos asomamos a la cocina. No puedo describir adecuadamente el hedor que se abrió paso hacia nosotros desde aquel abismo. Era un olor a muerte, putrefacción y descomposición, una fragancia de pesadilla que amenazaba con ahogarnos en su repulsiva presencia. Era el olor de lo inhumano y nos preparábamos para sumergirnos en su abrazo siniestro. La cocina era un auténtico abismo de pesadilla, un lugar del que no podíamos escapar sin exponernos a la repulsiva maldad que allí habitaba. Para avanzar, debíamos recurrir a la ceguera y a la mudez, tapando nuestros ojos, oídos y boca. Con el poste de cortina roto que encontramos en el estudio, la mujer logró extraer un salmón a medio comer de la habitación. El pescado podrido tenía su lugar en la cocina escandinava, pero ningún relato previo podría habernos preparado para el horror que emanaba de él. El olor era una entidad casi física, tan cálido que parecía capaz de tocarse con las manos. La carne del salmón se deshizo en nuestras manos cuando comenzamos a embadurnarnos con él, utilizando trozos de cortina para cegar nuestros sentidos. Mis ojos, nariz y boca estaban sellados, y mi piel ardía por los desechos que nos salpicaban. A medida que avanzábamos, la textura viscosa del pescado y las entrañas se deslizaban entre mis dedos, y algo estalló como plástico de burbujas, rociando mis piernas con un líquido irritante. Mantuve los ojos cerrados, consciente de que estaba caminando sobre una superficie que ya no eran las tablas del suelo, sino una masa de carne blanda y putrefacta. Los huesos chocaban contra mis pies y el sonido de dientes rechinando resonaba en las paredes. Finalmente, al cruzar la habitación infernal, mis manos temblaban de manera incontrolable y no podía agarrar la manija de la puerta. La mujer me alcanzó, me empujó hacia la puerta y la abrió. Cuando llegamos al otro lado, ella colapsó en el pasillo y yo cerré la puerta detrás de nosotros. Por fin, pudimos respirar aire fresco y ambos nos hundimos exhaustos en el suelo del pasillo, sintiéndonos como si hubiéramos sobrevivido a un viaje al corazón mismo del horror. A pesar de haber escapado de la cocina infernal, estábamos lejos de estar a salvo. La casa de las moscas seguía siendo un lugar misterioso y siniestro, y nuestra única opción era continuar explorando sus oscuros rincones en busca de una salida. La mujer y yo, exhaustos y traumatizados, nos incorporamos con esfuerzo y decidimos seguir adelante. Avanzamos por el oscuro pasillo, nuestros cuerpos temblorosos aún resintiendo el terror que habíamos dejado atrás. A medida que explorábamos la casa, encontramos más habitaciones llenas de pesadillas, dormitorios con camas deshechas, baños con espejos rotos y espejismos de horrores acechando en cada sombra. Finalmente, llegamos a un ático polvoriento, donde encontramos un tragaluz que arrojaba una pálida luz sobre un montón de documentos, libros y objetos antiguos. Entre los objetos, descubrimos un diario desgarrado que pertenecía a la abuela Lisa. Sus páginas estaban llenas de notas sobre la casa de las moscas, descripciones de su historia y su obsesión por las moscas y la transformación de almas pequeñas en insectos. Mientras leíamos sus notas, nos dimos cuenta de que la abuela Lisa había investigado la casa durante años y había tratado de encontrar una manera de romper la maldición. Había pistas sobre un antiguo ritual que supuestamente podía revertir el proceso y liberar las almas atrapadas en la casa de las moscas.
Decidimos seguir las pistas de la abuela Lisa y realizar el ritual en un último intento desesperado por escapar. Reunimos los elementos necesarios y nos adentramos en el corazón de la casa, donde se encontraba el lugar donde debía llevarse a cabo el rito. El ritual fue aterrador y lleno de peligros, pero estábamos dispuestos a enfrentar cualquier cosa con tal de liberarnos de la casa de las moscas. Después de completar el rito, una extraña calma se apoderó de la casa y las moscas comenzaron a alejarse. Finalmente, encontramos la puerta de salida y escapamos de la casa de las moscas. Aunque nuestros cuerpos estaban dañados y nuestras mentes traumatizadas, habíamos sobrevivido al horror que nos acechaba. Prometimos nunca revelar la verdad sobre lo que habíamos presenciado, dejando la casa de las moscas en el pasado, un oscuro secreto que nunca compartiríamos con el mundo. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra. Relato escrito y adaptado por Alula.